Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Hay algo aquí injusto en la vida. Hace 5 años hicimos el primer evento aquí en el despacho y vosotros estáis más jóvenes que hace 5 años. Esto aquí algo falla porque yo estoy peor. Creemos que son temas súper de actualidad que nos van a venir. Unos ya están sin darnos cuenta y otros van a venir poquito a poco en los próximos años. Los temas que vamos a tratar, lo teníais un poquito en el programa, ¿vale? El tema factura electrónica, que sabéis que a muchos de vosotros os he machacado durante mucho tiempo el tema de la trascendencia de la factura electrónica, y creo que ahora vais a tener una dimensión real de cómo va a cambiar la gestión en muchas de las empresas, ¿vale? Las empresas que son más grandes ya lo sufristeis un poquito con el tema del SI, sabéis lo que costó en su momento arrancar, el cada 4 días comunicar, etcétera, las facturas emitidas, las recibidas. Muchos de vosotros decíais, esto no puede ser, eso es imposible, pero en fin, como dice la agencia tributaria, habéis visto, todos han entrado por el redil, no pasa nada. Pues con lo mismo va a ocurrir con el tema de la factura electrónica, que progresivamente, a partir del año que viene y durante varios años, va a ir escalando en obligaciones de cara a la agencia tributaria. Pero otro tema muy importante que queremos, que le pedía a Bartolomé que tratara, porque eso creo que sí que la gente, sobre todo los no profesionales, tenéis menos conocimiento de ello, que es el tema de los inspectores robot, ¿vale? Toda la vida hemos dicho, el ordenador de Hacienda cruza datos, y va cruzando datos, lo vamos alimentando de datos, nosotros sin querer alimentamos cada vez de más datos, pero desde que vino este rollo de la IA, inteligencia artificial, pues estos datos ya viven solos, comen solos, se reproducen y la agencia tributaria está encantada. Y esto va a derivar en unos cruces, va a derivar en muchas más actuaciones por parte de la Administración y va a derivar en algo que a mí me preocupa especialmente mucho, en el despacho nos preocupa mucho, a nivel profesional los compañeros nos preocupan mucho, a nivel AEDAF nos preocupa mucho, que es el tema de los algoritmos, ¿vale? Esto del algoritmo de Google, ¿qué tal? No, pues el algoritmo que maneje la agencia tributaria, que manejen los tribunales económicos y que seguramente parte o algunos procedimientos de los tribunales superiores irán manejando, ¿no? Los algoritmos. Me preocupa mucho la transparencia o no transparencia de cómo se montan esos algoritmos. Pues bueno, Bartolomé nos irá introduciendo un poquito y seguramente, hemos puesto a la salida, luego tendréis unas cestas grandes, ¿vale? Para que vayáis, tal cual salís, vayáis depositando los móviles, ¿vale? Porque creo que os van a asustar un poco. Bien. Y luego, pues, puede ser un empeño mío, pero creo que la segunda ponencia es fundamental. Era fundamental cuando hablé con don Florentino, creo que es más fundamental ahora mismo, tal como está el patio, pero es verdad que vivimos momentos de extrema turbulencia política, ¿vale? Política y geopolítica, ¿vale? Y el entender las relaciones, las influencias internacionales, las consecuencias que van a tener, que van a ser decisivas en nuestro bienestar, seguramente nos van a cambiar, o nos irán cambiando poco a poco sin darnos cuenta, pero luego miraremos para atrás nuestra cultura, nuestro desarrollo social, nuestra sostenibilidad, nuestra manera de hacer las cosas, que junto con la inteligencia artificial creo que se va a acrecentar enormemente en los próximos años. Antes de continuar, quiero hacer una advertencia a Bartolomé. Hace 5 años en esa silla, en otro sitio, pero la silla era muy parecida a esa, ¿vale? Estaba sentado Jesús Gascón. Recuerdo que Jesús Gascón en aquel momento ya había dejado de ser director general de tributos y no tenía un cargo así muy específico. Fue a acabar la ponencia y lo nombraron director de la agencia. Y ahora es secretario de Estado. No entiendo cómo se ha metido en esa cueva, pero en fin, aviso, no sea que después de aquí a ver a dónde vas. Y a don Florentino no lo sé, a ver si Pedrito te llama para ministro de Asuntos Exteriores. En fin,
fuera bromas. Por otro lado, también me encantaría compartir con vosotros un poquito, ¿no? toda nuestra trayectoria, ¿no? Un despacho que nos hemos ido forjando poco a poco, granito a granito, que hemos ido trabajando, ampliando áreas, tocamos ya pues, en el ámbito tributario, mercantil, civil, laboral y en el tema financiero, de la contabilidad de análisis financiero, ¿vale? Un trabajo que se inició hace ya casi 25 años por mi parte. Luego yo me asocié con mi querido José Antonio Picó, que por aquí está, pero como no veo un pepino, no sé dónde está, ¿vale? Pero espero que esté, si no va a tener un problema. Que gracias también a su experiencia, a su cariño y a su transmisión de conocimientos, pues yo he ido creciendo profesionalmente, ¿vale? Luego también he ido creciendo profesionalmente gracias a otros grandes profesionales que para mí son mis padres profesionalmente hablando, ¿vale? Que gracias a Dios también los tenemos aquí, ¿vale? Que es Rafa Llorens, Carlos Hernández y Juan Carlos López Hermoso, ¿vale? Que a través de la Asociación Española de Fiscales me han cuidado, me han mimado de manera extrema y hemos conseguido, bueno, eso en mi parte y en la otra parte un grupo de gente que se ha ido incorporando al despacho excelente, ¿vale? Que nos da pues el matiz que tiene Alfonso y Picó ahora mismo, ¿no? A intentar anticiparnos a las cosas, transmitiroslas, constante transformación, porque esto no podemos parar, ¿vale? Y tenemos un equipo humano ahora mismo que se deja la piel literalmente en el despacho, ¿vale? Su profesionalidad, su dedicación, su cariño, para mí es todo un orgullo, ¿vale? Espera. Luego les aplaudo. Profesionalidad porque están constantemente estudiando, profundizando en los temas, ¿de acuerdo? Animando el tema de la inteligencia artificial. Ha entrado ya hace tiempo en el despacho gracias a un compañero que nos está chutando por todos los sitios. Para nosotros la inteligencia artificial creo que es un medio súper importante para poderos prestar servicio, pero no es el fin, ¿de acuerdo? No es el fin. Es un medio y no es el fin, y espero que nunca sea el fin en Alfonso y Picó, ¿vale? Las relaciones humanas son muy importantes, ¿de acuerdo? Debemos adaptarnos a los cambios, pero el cambio no nos tiene que cambiar, pero las circunstancias no nos tienen que cambiar a nosotros, ¿vale? Dedicación, porque en el día a día intentamos estar a vuestra altura, a lo que nos exigís, a lo que nos pedís, y vosotros con vuestra exigencia, con vuestra valentía, con vuestro afán empresarial, nos habéis hecho crecer a nosotros, ¿de acuerdo? Y el cariño, creo que también forma parte de nuestro know-how, ¿vale? El lado humano, que creo que es esencial, estar al lado de nuestros clientes, ¿vale? Para lo bueno, para lo malo, en todo momento. Creo que en el momento duro que vivimos toda la sociedad española, que fue la pandemia, pues en el Alfonso y Picó estuvo ahí. No dejamos de tener relación humana, no aprovechamos la circunstancia para tener una relación virtual. Ya sabéis que a mí me gusta ver a la cara, sentir a la gente, estar al lado de la gente, que es como realmente creo que se forjan las relaciones profesionales. Luego ya vendrán las personales, pero nosotros estamos para servir a nuestros clientes y no hemos querido nunca dejarnos llevar por la tecnología para dejar de prestar un servicio personal a vosotros, ¿vale? Pues nada, nuestro deseo constante de aprender, de profundizar en el mundo del derecho, en la gestión empresarial, creo que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora mismo. Esto forma parte del ADN de nuestro despacho y esto es Alfonso y Picó.
Aquí habéis visto a nuestro equipo, al que quiero darle las gracias de una manera muy personal, porque me han ayudado mucho, han formado un equipo espectacular y es lo único que yo me puedo sentir muy orgulloso, es de haberme rodeado de gente que tanto profesional como personalmente son mejores que yo. Ese es el único mérito que he tenido. Este año 2023 para nosotros ha sido un año duro en lo personal, pero el equipo ha dado todo de sí. Ha habido gente que nos ha dado un ejemplo espectacular de salir adelante. Hemos tenido alguna pérdida en el camino, como pasa en la vida, que desde el cielo ahora mismo seguro que nos está viendo. Y nada más, ahora voy a presentar a lo importante de la jornada de hoy, ¿vale? Pues vamos a iniciar la jornada con don Bartolomé Borrego, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Dirección de Sistemas de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones. En la actualidad es vocal adscrito a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Sevilla y maneja el tema de la administración electrónica como nadie. Nos controla. Este señor es uno de los que nos controla. Cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, escucharlo muy atentamente porque creo que aprenderemos temas muy importantes. Bartolomé, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí, Y en primer lugar, pues como no podía ser de otra manera, agradecer a José Francisco la oportunidad, y a todo el equipo, y especialmente también a Lara, a quien aprecio mucho, y el poder estar aquí y contribuir con mi pequeño granito de arena al desarrollo de esta jornada, que espero que os resulte de interés, ¿no? Bueno, pues son dos temas distintos. Puedo pensar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí que tiene que ver. De hecho, yo lo voy a enlazar y al final vais a terminar entendiendo muchas cosas, ¿no? Bueno, pues tengo que ir corriendo mucho porque tengo muchas diapositivas y porque pensaba que te disponían un poquito más de tiempo, pero no vamos a alargar la jornada porque he traído yo muchas diapositivas. En fin, temática relativa a la factura electrónica. Yo voy dando un flash bueno, si me muevo se sigue escuchando, claro. Yo sigo ahí pegado al micro. A ver, quería comentar pues que hay tres materias que son distintas, que son tres obligaciones tributarias diferentes y que las tres hay que cumplirlas por separado. Lo digo porque, según tengo entendido, entre todos los presentes hay alguna gran empresa, hay algunos que no son gran empresa, pero están en el SI, el suministro inmediato de información del IVA, y en todos sitios me preguntan siempre, bueno, pero entonces yo, como estoy en el SI, ya no tengo que hacer factura electrónica. No, son tres materias distintas. La primera, los requisitos del software de facturación, que voy a dar tres pinceladas. La segunda, el reporte fiscal de los registros. Ahí está, entre otros, el SI. Y el tercero, la factura electrónica. Es más, emanan de órganos diferentes. Las dos primeras emanan del Ministerio de Hacienda. Tiene objetivo fiscal, la represión del fraude. Y, en cambio, la última emana del Ministerio de Asuntos Económicos. O sea, que eso no es un tema fiscal, aunque al final la agencia tributaria ha conseguido entrar ahí, ¿no? Porque, en el fondo, el control que va a tener ahora va a ser impensable, ¿no? Si ya antes controlaba el 80%, pues ahora el 20% que le quedaba. Entonces, debemos de ir pensando ya en eso, el control que va a haber sobre estas materias. En relación con el software, ¿qué os diría? Bueno, pues que hay que cumplir en todo lo relativo a la factura electrónica, pues con lo que dice el reglamento de facturación, la ley 56, que es la que regula el uso de la factura electrónica con carácter general, la propia ley tributaria, las normas que pueda haber de carácter sectorial que obliguen en determinados sectores pues a la utilización de la factura, pero sobre todo la reforma que ha introducido la ley antifraude. Y eso es normas relativas al software. ¿Y qué es lo que vienen a decir? Bueno, pues en definitiva lo que quieren es acabar con el software de doble uso, que yo no entiendo ese empeño en fastidiar a la gente, porque antes todo el mundo era feliz. Estaba el que tenía el software de doble uso. ¿Saben cuál es, no? Ese que le dan a F4
y lo metían en la otra contabilidad. No en la primera, sino en la segunda, ¿no? Y vivía feliz, porque decía, bueno, tú déjame a mí, si un día me pillan, pues entonces ya yo pago y no hay problema. Luego está Hacienda, quedo demasiado rápido. Está Hacienda, que Hacienda, pues si un día cogía uno, pues se ponía el tanto y la medallita de que han cogido a uno con software de doble uso. Y luego está el fabricante del software, que como ninguna norma lo podía penalizar, pues todo el mundo era feliz, contento. Hasta que llegó la ley y dijo, se acabó la felicidad. Aquí todo el mundo se va a fastidiar ahora, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pretende. Los software ahora tienen que cumplir tantos requisitos que los software que teníamos hasta ahora, pues posiblemente no lo cumplan. Luego, primer mensaje. Hay que hablar con la empresa de software y ver si su software está en condiciones de adaptarse a la normativa, que parte ha entrado en vigor, pero otra parte todavía está pendiente, ¿no? Y luego, cuando salga el reglamento, que es el que voy a hablar ahora, pues ha establecido algunos requisitos más, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, uno de los requisitos es que las facturas que no sean electrónicas llevarán un código QR. Bueno, solamente por un tema de seguridad de la información. Pero luego también habrá un nuevo régimen, es el sistema Verifactu. Bueno, un sistema pensado viene a ser algo parecido al SI, pero para las pequeñas empresas, sobre todo para las microempresas, para autónomos, que es el envío de manera online de los datos en cuanto estás tecleando en la caja registradora, que tiene un TPU y se conecta directamente. Es decir, que tú estás facturando, le estás entregando la factura al cliente y en ese momento ya estás comunicando los datos. No como el SI que comentaba antes José Francisco, que a los 4 días, no, esto ni 4 días, esto es al minuto, a los 2 minutos, directamente se comunican los datos. Y va a traer algunas ventajas de carácter fiscal en cuanto a la simplificación administrativa. Luego yo para los pequeños los recomendaría, el sistema Verifactu. Pero va a haber que conseguir este documento, que se llama declaración responsable. O sea, todo aquel que tenga software de facturación tendrá que tener un documento escrito, porque además el propio software también tendrá que contener una referencia que cumple con la norma. O sea, no es una homologación, no es un certificado que tengas que conseguir, es que el fabricante del software pues emitirá ese documento y tú tienes que tenerlo, porque a él le pueden sancionar por no emitirlo y a ti por no tenerlo. Entonces, por eso decía que aunque tengamos un software muy bueno, de toda la vida, que funciona a las mismas maravillas, habla con vuestra empresa de software, porque posiblemente tengan que daros una actualización para que ya se ajuste a lo que establece la normativa, ¿no? Con esto aquí quiero decir que son tantos requisitos que si alguien de los presentes emite facturas, por ejemplo, en Excel o en Word, pues como que ya no va a poder ser porque no, siendo unos programas magníficos como son, pero no cumplen con los requisitos que establece la norma actualmente, ¿no? Bueno, y quien dice Excel habla también de Word, ¿no? Sobre todo porque ahora, cuando llegue la hora, saldrá una app que cualquier persona pondrá a escanear el código QR y preguntarle a Hacienda si esa factura se ha declarado, porque llevará la palabra Verifactu, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que si a alguien se le olvida declarar una factura, pero utiliza el Verifactu, pues su cliente con una app está escaneando. Pero bueno, para tranquilidad vuestra os diré que la norma dice, ojo, que esto no tiene carácter de denuncia de acuerdo con la Ley General Tributaria. Queda claro, ¿no? Pero bueno, el dato ya lo tiene Hacienda. O sea que si a alguien se le olvida declarar el dato, pues bueno. Bueno, ¿y cuál es la situación? Pues la situación es que tenemos una ley que entró en vigor, un reglamento que no termina de salir, que ha estado mucho tiempo en el Consejo de Estado, 11 meses, pero ya está en el Consejo de Ministros. Luego ya queda muy poco para que salga, ¿no? Puede que salga a final de año, primero del que viene, o sea, no hay plazo oficial. Pero bueno, ya estando en el Consejo de Ministros, quitando la incertidumbre política que hay en este momento, pues no creo que tarde mucho en salir, ¿no? En lo relativo al software, ¿no? Lo que sí que está claro que es la obligación del cumplimiento de esta norma va a ser allá de aproximadamente el mes de julio de 2015. Queda mucho todavía, ¿no? Luego vamos a ver que no queda tanto. En fin, voy a ajustar esto que se me está moviendo. Disculpad. Bueno, y luego el reporte fiscal, el tema del Verifactu, viene recogido en el mismo reglamento, con lo cual se aplica lo mismo, ¿no? ¿Esto debe de preocuparos? ¿Os preocupa? No. ¿Por qué nos preocupa? Porque esto es un tema de las empresas de software. O sea, vosotros seguiréis facturando como siempre. Una pantalla, tecleáis los datos y es el software el que tiene que cumplirlo. Lo que sí que tiene de preocuparos es conseguir el documento, la declaración responsable. Pero aparte de eso, este es un tema que podemos decir que está solventado. En cuanto a los registros de facturación,
Bueno, pues tenemos el SI, tenemos el registro unificado de los libros de facturas de efecto de renta IVA, el Verifactu, y el que va a llegar, que también lo han prorrogado ya, ¿no? El sistema VIDA, bueno, el proyecto VIDA, que es la factura electrónica obligatoria en el ámbito de la Unión Europea, o sea, en las operaciones intracomunitarias. Pero esto también falta mucho, ¿no? En definitiva, vamos hacia el reporte universal. A medio o largo plazo, pues tenderá a unificarse todas estas obligaciones, el SI, el Verifactu, y de alguna manera intentarán compactarlo para que, bueno, se pueda aplicar de una manera uniforme en todos los sitios. Y esto es lo que va a decir de software. Ya el resto de la mitad de la ponencia va a ser de factura electrónica. Bueno, factura electrónica que os represento en rojo cuando es obligatorio y en gris cuando no lo es. Tenemos en los contratos públicos. Esto ya está vigente del año 2015, un formato de factura electrónica maravilloso. El Facturai, ¿lo conocéis? No ha dado ningún problema, todo el mundo ha estado contento con él, es una maravilla. Pues ese lo va a tener que utilizar ahora todo el mundo. Así que es un formato que, bueno, quien lo haya sufrido, pues ya lleva eso andado, ¿no? Ahora le toca a los que todavía no lo han utilizado, ¿no? Luego vienen los subcontratistas, el intercambio de facturas entre subcontratistas y contratistas principales de administraciones públicas. Bueno, viene a ser también el mismo formato con una pequeña variación. Tenemos otra obligación de la que nunca se habla. De hecho, yo busco por internet, digo, ¿alguien más aparte de mí habla de esto en las redes? Pues yo soy el único que habla. Es una obligación que está desde el año 2015, pero que nadie la ha cumplido. Porque como tampoco sancionan, pues ¿para qué cumplirla, no? Digo yo. Y luego está el B2C normal, es decir, las ventas a consumidores finales. No va a ser obligatorio. No queda afectado por la ley Crea y Crece. Y esta sí es la que queda afectada y es de la que voy a hablar, el B2B. Operaciones entre empresas. Cuando digo empresas, extra las grandes, las medianas, las pequeñas, las micro, los autónomos y los profesionales, o sea, todo el mundo. Bueno, porque entró esta ley, la ley que de manera simplificada la llamamos de creación de la ley Crea y Crece, y que básicamente ha ampliado la obligación de expedir las facturas. Ojo, va a haber que hacer inversiones. Quien pueda aprovechar el kit digital, que lo aproveche. Si tiene suerte, claro, porque lo difícil no es aprovecharlo, lo difícil es que te lo den, porque la tramitación es tan complicada que, bueno, no sé si alguien lo ha conseguido. ¿Alguno de los presentes ha conseguido la ayuda del kit digital? Bien, premio para el caballero, porque es la única persona de todos los presentes que lo ha conseguido, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, que yo lo intentaría por lo menos, ¿no? Bien, situación, pues tenemos dos leyes, una ley del tema de antifraude y otra ley del tema de factura electrónica, las dos vigentes. Tenemos dos reglamentos, los dos en fase de borrador. El primero, el borrador de la ley antifraude, pues a punto de salir, y el segundo, pues todavía le queda más. De hecho, lo han vuelto a prorrogar otra vez, ¿no? Perdón, porque se me está moviendo esto. Vale. Bueno, lo han vuelto a prorrogar y, bueno, posiblemente a partir de febrero, ha dicho el vocal del Ministerio, que puede estar, ¿no? Luego vendrán dos órdenes ministeriales que saldrán muy próximas al reglamento y que vienen a desarrollar cuestiones muy técnicas. O sea, que básicamente va a ser para las empresas de software. Y esto sí que es importante. Es lo que la agencia tributaria pondrá en su sede, pues un portal donde ahí habrá toda la información relativa al software, a la factura electrónica. Ahí habrá, pues, las famosas FAQs. Recordamos en el SI que pusieron una recopilación de preguntas frecuentes que tenían 24 preguntas al principio y terminaron 24 páginas llenas de preguntas. O sea, porque os invito a que cuando tengáis alguna cuestión, pues que lo comuniquéis o preguntéis a la agencia tributaria, porque eso se va incorporando al acervo de consultas, ¿no? Bueno, y esto es importante, la entrada en vigor de esta obligatoriedad, ¿cuándo va a ser? Pues va a ser, como referencia, a partir de la publicación del reglamento. Un año para las empresas, para las grandes empresas, que a efectos de economía son las que facturan 8 millones. Ojo al dato, 8 millones, no 6. Porque 6 es el tema fiscal, pero en economía grandes empresas son 8. Y otro año más para el resto. Vamos a ver situaciones que se van a dar. Bueno, yo es que solamente vendo a particulares, no tengo factura electrónica, ¿no? Bueno, efectivamente, no estás obligado a emitirla. Voluntariamente, si quieres, puedes hacerlo. Pero, ¿a quién le compras tú?
le comprarás a otra empresa. Por lo tanto, de acuerdo con lo que dice la ley, estarás obligado a recibir facturas electrónicas. Luego, la obligación la vas a tener. Pero también va a ocurrir que esa persona que tú consideras que es un particular, al final te dice, yo es que necesito una factura porque tengo que deducirme el gasto o tengo que desgravarme el gasto. Pues, ¿y ahora qué hacemos? Porque si hablamos del dueño de un restaurante que en lugar de ir a un mayorista ha comprado en el súper de la esquina porque hay una oferta fantástica, es el más barato que ir al mayorista, cuando esté en la cola con unas pocas señoras o señores con el carrito lleno de cosas, ¿y ahora qué haces cuando le digas al cajero, a mí me tiene que hacer una factura electrónica? Hombre, siempre cabe la posibilidad que el terminal que tenga, pues le enchufes un USB con publicidad del supermercado, le grabas la factura electrónica y se la das y te va haciendo publicidad de tu supermercado, ¿no? Bueno, pues habrá que ingeniárselas como sea. Habrá que registrarse, estar dado de alta a los sitios, pedir que te hagan facturas recapitulativas para intentar simplificarlo, porque desde luego, si al final esa empresa tendrá que hacer factura electrónica. Bueno, pero ¿y si me ha dado una factura simplificada, que es un ticket? Pues tendrá que pedirle que te haga una simplificada cualificada para que pueda desgravarte el IVA, ¿no? Bueno, pues esto va a pasar, y va a pasar en muchos ámbitos. Otra cosa que va a pasar es, ¿qué pasa ese año en el que las grandes empresas van a estar obligadas y el resto no? Pues lo que va a pasar es distintas situaciones. Primera, si la operación es entre grandes empresas, como están obligados los dos, no hay problema. Segunda, gran empresa que le vende al otro. El primero está obligado, el segundo no. Pues lo que ha dicho ya el Ministerio oficialmente en el reglamento es que tendrá que emitir la factura. Una factura complicada, pero además tendrá que emitir una segunda factura en PDF para la empresa pequeña. Bueno, yo por eso recomiendo que esta empresa pequeña, en la medida de lo posible, que no espere a que le toque, que empiece ya cuando llegue la hora, porque las grandes empresas le van a insistir, oye, métete ya en factura electrónica y así te mando la factura una, no tengo que enviarte dos. Y, por supuesto, si las dos son pymes, pues ninguna de las dos estará obligado a eso, ¿no? El problema para mí va a estar aquí, que es el que hay que comunicar también los datos bueno, para controlar la morosidad, ¿no?, entre empresas. Los datos del estado de la factura. Lo normal es que tú le envíes una factura electrónica y te den el acuse de recibo. Pero ahora se va a establecer como obligatorio que además tienes que aceptarla o rechazarla, indicar la fecha, en un plazo de 4 días naturales. Y además, también cuando lo pagues, cuando el pago sea además completo y en la fecha. Y en el plazo estipulado, que será de 30 días o 60 como máximo, si hay acuerdo entre las partes. Luego ya tenemos aquí una reducción de los plazos, ¿no? Y luego, con carácter voluntario, pues las empresas de facturación lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que sería la aceptación o rechazo parcial, el pago parcial o, en su caso, la cesión de la factura a un tercero. Bueno, pues son temas que habrá que tenerlos en cuenta. Y, de hecho, tan complicado creo yo que va a ser, porque esto no va en factura. Esto habrá que comunicarlo aparte, en una plataforma que va a ser la plataforma que va a poner la agencia tributaria, ¿no?, la plataforma pública. Los plazos de facturación ya hemos visto cuáles eran, 1 año y 2 años. En tema del estado de la factura, los primeros siguen con los mismos plazos, pero para empresarios y profesionales de 6 millones, ya no 8, sino 6, pues otro año más y estos otro año más. Porque va a ser complicado y a estos pues se le da una facilidad, digamos, adicional, ¿no? ¿Y en qué formato habrá que enviar las facturas? Bueno, el formato obligatorio no es un formato, son varios formatos. Son formatos estructurados, es decir, que son formatos que están todos etiquetados de tal manera que se define el mismo formato para todas las facturas, para que haya interoperabilidad, ¿vale? Pero el PDF ya no va a valer. No es que desaparezca el PDF, como están diciendo mucho por las redes. El PDF seguirá como factura electrónica incluso en el caso de las ventas que hagamos a particulares, porque no estamos sujetos, como es con carácter voluntario, no estamos sujetos a formato. Yo utilizaré el formato que quiera, ¿no? Pero para los que estén en B2B, entre empresas, el PDF ya no va a valer. Y aquí tenemos los 3 formatos. EDIFACT para los que trabajen en EDI, el Facturae para el resto, y este además será el que habrá que enviar a Hacienda, siempre, sí o sí. Y luego la Unión Europea también ha establecido otro formato unificado para todo su ámbito, ¿no? En definitiva, tenemos 4 formatos de facturas electrónicas que, como veis, son preciosos.
y fácilmente entendibles, ¿eh? Yo a algunos les he coloreado los datos para que se vea dónde están los datos, entre tanto código, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que vosotros, cuando tengáis la pantalla, pues no vais a ver lo que está detrás, vais a ver lo que está delante. Y lo que está delante es un visor que el software, al cliquear en la factura, se va a abrir a través de un visor y lo que vais a ver es, como lo habéis visto siempre. Pero ojo, la factura no es lo que estáis viendo, la factura es la que está detrás. O sea que cuando haya que enviar esa factura a la agencia tributaria, porque estemos en un facturae, habrá que enviarle esa que está ahí, no esto. ¿Y las plataformas cómo van a funcionar? Bueno, pues va a haber plataformas privadas como las que ya existen. Pero, y estas plataformas, la ventaja que tiene es que te lo hacen todo. Se van a encargar de todo, pero claro, eso hay que pagarlo. Pero luego va a haber también una plataforma pública que la va a poner la agencia tributaria y se podrá usar a modo de repositorio, pero además también como intercambio de facturas. O sea, que tú podrás subir la factura ahí, porque la tendrás que subir, y que el cliente tuyo se la descargue. Bueno, al final, otra foto preciosa también de cómo queda el tema de la factura electrónica, ¿verdad? Bueno, yo cuando lo vi la primera vez, pues no sabía por dónde empezaban las flechas, ¿eh? Lo estuve estudiando, tuve que estudiar una carrera para poder entenderlo, pero al final yo creo que lo he llegado a entender. Os lo voy a poner un poquito más fácil. Primera posibilidad, pequeños, autónomos, pymes, pues no tienen que comprar nada. Si tienen un programita que les genere el facturae, pues lo presentan en la sede electrónica de la agencia tributaria y el cliente que entre a la sede y se la descargue. O sea, ni siquiera se la envío. Primera posibilidad. Otra posibilidad, yo es que voy a estar en Verifactu, pues ni siquiera tienes que subir el facturae porque los datos ya se los has comunicado a la agencia tributaria. ¿Vale? Y el otro se lo descarga. Otro, dice, bueno, yo lo envío a la agencia tributaria, pero mi cliente trabaja con una plataforma. Pues nada, este no tiene que hacer nada, porque este se conectará y se descargará la factura, se la transformará en el formato que le haya pedido su cliente. No, pero es que yo estoy en el sí. Pues en el sí ya no tendrás que enviar el facturae, que es lo normal. ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes, porque realmente los datos ya se los ha comunicado a la agencia tributaria. La factura habrá que hacerla, ojo, pero ya no hay que enviarle a la agencia tributaria el facturae, sino los datos a través del propio sí. Otra posibilidad, no, yo tengo una plataforma y mi cliente también. Bueno, pues el intercambio lo harán entre plataformas, ahí no hay ningún problema. No, es que plataforma tiene mi cliente, pero yo no quiero enviársela a la agencia tributaria. Bueno, tú se la envías directamente, pero una copia sí que tendrás que enviársela. Otra posibilidad, bueno, ¿yo la puedo enviar por email? Pues sí, como hasta ahora. Tú la puedes conectar directamente con tu cliente, pero no te puedes olvidar que una copia siempre habrá que enviarla a la agencia tributaria. Por eso decía que este formato facturae hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver algunas recomendaciones rápidas, ¿no? Para terminar, yo recomendaría saltar a la nube en la medida de lo posible, porque hay que cumplir con nuevas obligaciones, hay que dar acceso a los clientes por si te piden facturas, pues, ¿y cómo le vas a dar acceso si no está en la nube, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, algún tipo de plataforma, pero tranquilidad, porque lo que van a hacer siempre, o sea, van a hacer lo mismo de siempre, facturar, y mientras más mejor, eso es importante. Y la única diferencia es que habrá al final un botoncito nuevo, esta vez de imprimir, y otro que pone generar factura electrónica, y ya está. Y el software se va a encargar de generar esa factura. Los clientes van a poder acceder a descargarse sus facturas, a consultarlas, porque además estamos obligados a emitir facturas, o sea, a enviarle copias si alguno nos lo pide. No vamos a estar encima de nuestro trabajo enviando copias continuamente de los ficheros. Se podrá interconectar con otras plataformas y el asesor además tiene aquí un papel importante porque puede facilitar en muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, primera posibilidad. Esta sería para los clientes pequeños que no tienen tantos medios, pues pueden utilizar directamente la plataforma que he dicho antes de la agencia tributaria. Habrá otros que utilicen ya un software ya potente y que permita hacer más cosas, automatizar conexiones, etcétera. Y aquí tampoco va a haber problema. Entonces decía que el asesor juega aquí un papel importante y me he llevado una alegre sorpresa cuando esta mañana estábamos comentando en el despacho y resulta que lo que yo vengo diciendo y recomendando desde hace un año en todos los sitios donde estoy, precisamente ya lo estáis haciendo en el despacho de José Francisco. Y es lo siguiente. Bueno, habrá gente que tenga problemas y el asesor decide facilitarle el tema. Por ejemplo, una sería utilizar el sistema de facturación por terceros. Pues tú me transmites los datos y yo facturo en tu nombre. Yo genero la factura
con mi certificado digital, porque habrá que firmarlas, y la tramito al cliente. La otra posibilidad, el otro papel que juega aquí el asesor es facilitarle su propio software, su propia plataforma, y esa plataforma, pues el cliente pues directamente podrá introducir los datos en la plataforma, utiliza ese servicio que le presta el asesor, en este caso, ¿no? Bueno, pues esto lo va a simplificar todo en el sentido de que se va a asegurar que todo se haga en plazo, de que se cumpla con la norma, porque va a costar esto ponerlo en marcha. Y habrá quien pueda hacerlo porque tenga su propio software y habrá que echarle una mano. Bueno, estos son los plazos que decía. Bueno, estamos felices y contentos, todavía estamos en la zona amarilla en temas de software y te ves factura electrónica en la verde. Bueno, si la ponemos en la línea, en una sola línea, bueno, seguimos teniendo mucho plazo todavía. Pero, a ver, si tú de cada año descuentas el plazo que le dedicas a la campaña de informativas, a la de la campaña de renta, a la de sociedades, a las trimestrales, a nuestro mes de vacaciones, que hay que descansar, a la vuelta de las vacaciones porque hay que ponerse las pilas, el cierre del ejercicio, ¿cuánto tiempo queda? Pues queda, no sé, es muy difícil hacer un cómputo, ¿no? Pero vamos, yo no creo que llegue a 3 meses, y 3 meses repartidos. ¿Eso qué significa? Pues que si esperamos a ese momento de esos 3 meses para sentarnos con nuestro asesor, para ir estudiando, ir planificando, porque hay que empezar ya. Vemos que falta mucho tiempo, pero realmente no falta tanto tiempo, porque esto no se monta en una semana, ni en un mes, ni en 6 meses. Esto hay que empezar ya, y hay que empezar cuanto antes, ¿no? Y todo eso, ¿por qué lo digo? Porque no quiero que pase lo que pasó con el SI. Yo, como fui coordinador del SI en Andalucía, pues elaboré una lista, hice una lista de arquetipos de gente del SI. Bueno, la he recortado para simplificarla. Están los que aprobaron, los que estuvieron haciendo pruebas con el software, con su asesor, estuvieron trabajando en paralelo. Cuando llegó el 1 de julio, habían aprobado y salía todo perfectamente. Y están felices y contentos. Están los que a regañadientes consiguieron aprobar. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque en el mes de agosto me llamaban a mí para preguntarme que le resolviera el problema que tenía. Digo, vamos a ver, yo te voy a prestar la ayuda, pero cuando vuelva en septiembre, porque yo estoy ahora mismo de vacaciones, ¿no? O sea, esperaron al último momento y el último momento cuesta ponerlo en marcha todo esto. Y luego están los que claramente suspendieron. Es decir, los escépticos y rezagados, los que representan un 34 o un 16% de la población española. Si yo llevo trabajando con este software toda la vida, ¿para qué voy a cambiar? ¿No? Pues hay que cambiar porque tiene que estar ahora pues armonizado de acuerdo con la nueva ley, ¿no? O los rezagados que necesitan estar al borde de la extinción para comprarse un ordenador. Pues no van a tener más remedio que comprarse un ordenador, ¿no? Pero luego están también los que viven en ese país que se llama Babia, que son los que nunca se enteran de nada. Dicen, pero ahora hay factura electrónica, pero ¿eso de dónde ha salido? Es que yo no me he enterado. ¿Pero esto para cuándo es? Bueno, pues eso debe ser un país que no hay ni medio de comunicación, ni hay internet, ni hay de nada, ¿no? Y luego están para mí los mejores, los que viven tan a gustito. Un mes antes de la entrada en vigor del SI me dice un asesor, ahí en Sevilla, estoy desesperado con un cliente. Digo, ¿qué le pasa a tu cliente? Dice, pues mira, que le he dicho que en un mes no ponemos esto en marcha. ¿Y sabes lo que me ha contestado? Dice, mira, a mí déjame tranquilo, porque yo acabo de salir de la Semana Santa. Ahora empiezo a la Feria de Sevilla. Después me voy al Rocío. Cuando vuelva me tomo mis vacaciones y ya a la vuelta, si eso en septiembre, ya hablamos. ¿Cómo que ya hablamos en septiembre? Que estamos hablando de la agencia tributaria. Que esto es por la cuenta que te trae, bueno, pero hay gente que vive tan a gustito. Entonces, importante, hay que dejarse de vivir tan a gustito. Y lo digo porque estos son arquetipos reales, O sea, que esto lo he elaborado yo con toda la experiencia de todo ese tiempo del sí, ¿no? Y bueno, voy a acercarme como quien no quiera la cosa, mirar cómo voy de tiempo para ver, porque me queda ahora la segunda parte, ¿no? Vale. Bien, los inspectores robot. ¿Y esto qué es? A mí nadie nos habla, pero a ver, ¿habéis visto alguno de los inspectores? ¿En alguna delegación? No sé si aquí en... ¿Perdón? No, bueno, se oye, ¿no? Sí. Bueno, no pasa nada. Si se oye, no hay problema. Vale. Siempre me pasa, o sea que ya estoy acostumbrado. Bueno, debo de tener una cabeza un poco rara. Cuando dice la Mili me decía, es que no hay gorras para ti, ¿no? Bueno. A ver, esto lo he puesto porque nunca me acuerdo y te vino diciéndolo al final, digo, se lo voy a poner al principio. A ver, todo lo que voy a decir a partir de ahora, con esto no voy a delatar ningún secreto de la agencia tributaria. Y dirán, bueno, es que está diciendo cosas
que son confidenciales. No, que eran confidenciales hasta que vi que estaban en Internet publicadas. Y yo todo lo que voy a decir lo voy a demostrar con el recorte de Internet, para que quede claro que yo no estoy delatando ningún secreto, ¿vale? Empezamos. Los inspectores robot de la agencia tributaria. Bueno, la administración tributaria, pues todos la conocemos, sabemos lo eficaz que es, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido transformando digitalmente durante todos los años, desde la primera página que parecía hecha en Word por mi sobrina y hasta llegar a la que tenemos actualmente, ¿no? Pero ya hoy día tenemos que hablar de la administración tributaria disruptiva, porque ya tenemos robots trabajando. Robot, como decía José Francisco, con inteligencia artificial. Y eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Bueno, porque tenemos en definitiva un nuevo modelo. Ficheros electrónicos, contabilidad mecanizada, el macheo de información, la auditoría permanente. Porque no nos damos cuenta, pero cada vez que le damos a ese botón que pone firmar y enviar y estamos enviando una declaración, estamos teniendo ya una auditoría, una inspección informática, pero la estamos teniendo. Y los datos en ese momento se están ya chequeando y contrastando. Y nosotros seguimos viviendo muy a gustito, porque no somos conscientes de que eso ya está empezando a trabajar. Y bueno, el suministro inmediato de información. Tenemos la administración tributaria disruptiva o digital. Y estos son los que nos están echando una mano, que están en algunas delegaciones, no están en todas, ¿no? Bueno, porque nos basamos en primer lugar en el Big Data. ¿Y qué es esto del Big Data? Pues para mí el Big Data es una pitonisa. ¿Por qué? Bueno, porque predice el futuro. La diferencia está que el Big Data acierta. La pitonisa, salvo que hablemos de las brujas Lola, y estoy utilizando sus famosas velas negras, que contra eso no se puede hacer nada, pero en principio el Big Data sí acierta. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Señor que entra enfadado a un gran almacén preguntando por el encargado y le echó una bronca. ¿Por qué? Pues porque dice, usted le están enviando a mi hija publicidad de ropa para bebés. Mi hija tiene solo 14 años, está en el instituto. ¿Es que quieren que se quede embarazada? Lo que no sabía el hombre es que su hija estaba embarazada. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, cómo ocurrió todos sabemos, ¿no? Pero me refiero que cómo fue que esa empresa sabía que su hija estaba embarazada. Por el Big Data. El Big Data. La niña entraba en la página y estuvo, bueno, sin saber ni la edad que tenía ni el nombre que tenía, lo único que sabía era que, bueno, pues que estaba haciendo determinadas búsquedas de ropas, de ropitas, de embarazos, de cremitas sin olor para las estrías. Bueno, pues eso solamente lo compran señoras que están embarazadas. Pues entonces el Big Data analizó toda esa información y llegó a la conclusión de que esa persona que no la conoce estaba embarazada. Bueno, pues eso es el Big Data. Cuando eso lo hizo una empresa, con los datos de los clientes que compraban. Fijaros la agencia tributaria, ¿cuántos datos tiene? Que cuando empezamos nosotros a manejar estos datos, un compañero que entonces le costaba trabajo encontrar novia, decía, pero entonces yo puedo buscar una chica que sea rubia, con los ojos tal, que tenga patrimonio, que tenga dinero, que tenga fincas, y el que lo estaba explicando dice, pues casi, o sea que a lo mejor vas a tener suerte y vas por fin a echarte novia, ¿no? Bueno, pues eso es el Big Data, ¿vale? Pero claro, ahora tenemos la inteligencia artificial, porque Big Data hemos tenido toda la vida, pero ahora tenemos inteligencia artificial en todas partes, en las fábricas, en la industria, en los despachos, en las calles, en los teléfonos. Lo estamos utilizando ya con tanta naturalidad que casi no nos damos cuenta. Al arrancar el teléfono hacemos así y ya reconoce que somos nosotros. Bueno, pues esos son elementos que estamos ya utilizando con mucha naturalidad sin pararnos a pensar qué hay detrás de eso, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es la fuente de información que tiene la agencia tributaria? Bueno, la principal ya la sabemos cuál es, el SI. Y después, pues las declaraciones tributarias, como siempre, la información bancaria, los consumos de suministros, de luz, de agua, de electricidad, el SI, que ya lo hemos dicho, el proyecto CRS, el acuerdo FACTA, el informe País, la DAC 6, las criptodivisas, la información suministrada por los propios interesados, los convenios, y con eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Si utilizamos el Big Data y la inteligencia, podemos analizar los datos, podemos analizar los libros, hacer estudios estadísticos, visualizar modelos, realizar predicciones, descubrir patrones de conducta, detectar errores,
bueno, detectar duplicidades, incluso corregir errores, como hace, por ejemplo, el asistente virtual de la renta, que si tú lo haces, hasta si te equivocas, te está diciendo, ten cuidado que a lo mejor te estás equivocando y debes de hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pues esto creo que puede ser importante. Pero luego tenemos eso que has dicho de lo que se comunican. Pues esto quiero que seáis conscientes. Y yo he puesto una cosa que yo le llamo la llegada a la cima. ¿Qué es lo que hace uno cuando llega a la cima? Clava la bandera, ¿no? Y después, la fotito. Tiene que quedar constancia, ¿no? Pero como uno no va solo, pues tiene que hacer la foto del grupo. Y algunos buscan el fondo adecuado, el perfil. El hombre no es que sea muy aparente, que digamos, pero bueno, se ha buscado un buen fondo, se ve que está a la altura por encima de las otras montañas, pero ¿qué es esto que estoy viendo? Uy, Toshiba. ¿Toshiba que es una marca de puros? Toshiba es... ¿Qué es Toshiba? ¿Ahora fabrica ropa para montañeros? No, ¿verdad? ¿No será que es el que ha pagado, el que ha patrocinado la expedición al monte? Porque claro, el problema de esto, ¿cuál es? Porque no solamente que lleve el escudito, es que si encima la foto que nos hacemos es la de la bandera de la empresa que ha patrocinado la expedición, porque el problema es que ¿dónde van luego estas fotos? Ahí. Me comentaba en un despacho que hablé de esto antes del verano, decía, es que, se lo contaba antes a José Francisco, un señor que llega a una inspección, se puso su peor traje, sus peores zapatos, un poquito despeinado, sin afeitar varios días, diciendo, es que no puedo. Y entonces el inspector lo escuchó, el rollo que le estaba contando, y cuando terminó el inspector le sacó unas cuantas fotos. Dice, mire, este es su hijo, mire en Instagram, está contando el pedazo de viaje que se han pegado este verano por Indonesia, los hoteles en los que han estado, los restaurantes en los que han comido. Digo, esto no cuadra con la ropa que trae usted, así que por favor la próxima vez vístase decentemente para venir a verme, ¿no? Bueno, y esto es un caso real, esto me lo contó un despacho, me lo contaron un despacho que habían tenido con un caso con un cliente. Claro, cuando el inspector te enseña las fotos, ya que, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues esto ocurre y corre con bastante frecuencia. No digamos nada a aquellos despachos que no sé si entre tus clientes habrá alguno de este tipo, ¿no? De los famosos. Porque claro, esto su vida entera está en Internet y ahí sí que no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, esto me lo salto porque lo sabemos todos los famosos. Sabemos hasta el coche que conduce Rafa Nadal, ¿verdad? Porque todos tenemos claro que conduce un Kia, ¿no? Vamos, que el Kia es un coche fantástico. Pero que, bueno, si el coche tiene que ir parejo con el velero que tiene allí que tuvieron que ampliar el puerto para poder atracar, bueno. Y los comentarios que uno ponemos en las redes, dicen, pero eso ¿quién lo lee? Lo lee la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque tiene programitas que se dedican a leer todo lo que hay por las redes. Y bueno, pero en los comentarios, ¿qué van a sacar? Bueno, pues porque uno se convierte en especialista de las mejores comidas en los mejores restaurantes. Entonces uno pone el comentario, porque TripAdvisor te invita, si vas a un restaurante, a que lo pongas, ¿no? Y tú, muy amablemente, pues comunicas que ese día has estado allí comiendo y que además fuiste un grupo de personas y que la comida, el trato fue no sé cuándo. Toda esa información la recopila la agencia tributaria, ¿no? Porque utiliza unas técnicas que se llaman scrapping, que rastrean todas las redes y todos los portales. Porque claro, Airbnb, el alquiler de balcones en los Sanfermines, en la Semana Santa de Sevilla, en la Falla de Valencia, Fotocasa. ¿Cuánto cuesta una semana en un balcón en la calle Sierpes de Sevilla para ver la Semana Santa? Bueno, pues por poner un dato, más de 6.000 euros. Porque claro, lleva incluido camarero, jamón, queso, copitas de vino, en fin. Hombre, lleva un acompañamiento, pero que sepamos que todo eso lo está rastreando. Quiere decir que luego después algunas personas se molestan si es que me envían una carta a Hacienda diciendo, como hemos visto que usted otro año se ha alquilado un piso en tal sitio, le recordamos que si ha generado ingresos, pues que los declare. Entonces se lo toma como una amenaza. Bueno, cuando nos comunican lo que hemos ganado en los datos fiscales nadie protesta, pero sin embargo aquí sí nos molesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú estás delatando. Yo solo sé que hay pruebas, lo tenemos aquí, de los resultados de esas cartas,
incrementos en la recaudación del IRPF solo por enviar las cartas, luego esas personas evidentemente no estaban declarándolo, ¿vale? Bueno, pues que esto lo controla Hacienda, porque estos robots recopilan mucha información y además analizan los datos, que es lo importante. Y entonces, ¿dónde está esa eficacia en la lucha contra el fraude? Pues aparte de aprobar una ley que regula muchas cosas, pues tenemos los inspectores robots, porque identifican pautas de comportamiento, porque elaboran indicadores de riesgo, índices, modelos predictivos de riesgos, ayudan a tomar decisiones y, en definitiva, forman una simbiosis el inspector de carne y hueso y el inspector robot, pues que eso está mejorando enormemente la capacidad de lucha contra el fraude, ¿vale? Y ahora llegó el momento de pedirles perdón, porque les he gastado una pequeña broma, no tenemos inspectores robot en ninguna delegación de la agencia tributaria, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta que la definición de robot no es solamente el humanoide que, como el que hemos visto, sino que también se considera robot a determinados tipos de software, entonces ya no le estoy mintiendo. O sea, porque robot también es esos software que trabajan con inteligencia artificial, y esos sí los tenemos. Bueno, tenemos, por ejemplo, una aplicación que era muy secreta, pero que está publicada en Internet, ¿no? Entonces, pues ya está publicada, se llama Dédalo. ¿Y qué hace el Dédalo? Pues el Dédalo hace muchísimas cosas. Pues, por ejemplo, te permite hacer búsquedas de decir, dime quién es el dueño de un coche, matrícula 2748 GCX, que tiene un cuñado que se llama no sé cuántos, que ha residido en Vizcaya y que, bueno, pues te da el dato. Eso un ordenador normal no te lo puede dar, pero este programa sí, o sea, te analiza datos dispares y si hubiera dos coincidencias te la indica, ¿no? Pues, o por ejemplo, una persona que tiene un cuñado que ha tenido un incremento injustificado de patrimonio y tiene un apellido parecido a Chin o Chan, bueno, los famosos chinos. Bueno, pues este programa te da el nombre de esa persona. Y aquí estamos viendo cómo funciona el programa. Está en la ley, en la red social SlideShare, y te lo explica perfectamente cómo funciona. Y además no se ha molestado ni cambiarlo, el original de la agencia tributaria, el PowerPoint, pues ahí está. Pero además cantidad de recortes en prensa que hablan de lo que está haciendo Hacienda, en este caso, con toda esta información, ¿no? Bueno, me voy a saltar los recortes porque los pongo aquí en modo de prueba, para que quede constancia que no me lo estoy delatando nada, que esto está todo sacado de Internet, ¿no? Este sí es curioso, ¿no? Porque Hacienda pone en lupa a los contribuyentes deslocalizados e investiga hasta en qué farmacia entregan las recetas. Bueno, pues sabemos que hay gente que vive en un sitio, oficialmente vive en Madrid, pero luego realmente no vive en Madrid, vive en otro sitio, ¿no? Entonces va de vez en cuando a Madrid, llena bañeras y la vacía, bañeras enteras, o se deja todas las luces encendidas el fin de semana que va y todos los braseros que tiene en casa para que haya consumo de luz. En fin, eso no sirve. Servía antes, pero ya no, porque Hacienda tiene los datos de consumo diarios. Entonces te tienes que buscar otro artilugio, porque ahí queda patente que no está residiendo realmente allí, ¿no? Bueno, y ahora, ¿y qué se puede hacer con todo esto? Porque el cerco se va estrechando y cada vez resulta más complicado, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el uso del Big Data permitiría el que esas cartas que llegaban antes de recaudación, que te decían, bueno, si usted algún día tiene un crédito a favor de alguien, pues y es a favor de esta persona, que sepa que primero nos lo tiene que dar a nosotros. Bueno, pero eso podía llegar o no podía llegar. Pero ahora Hacienda te podrá enviar una carta diciendo, mañana o pasado va a recibir una carta, o sea, una factura de la empresa tal, que sepa que esa carta, ese importe me lo tiene que pagar a mí. Vemos el cambio, ¿no? Porque está en el sí. Esta es muy buena. No sé si me estoy pasando de la hora, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Qué imagen más idílica, ¿verdad? Una cena romántica, aquí él, ella. Aquí hay privacidad. Bueno, si no fuera por la camarera, habría un poquito, ¿no? Pues no. Porque seguro que hasta la camarera lleva un móvil en el bolsillo, lo que decía antes José Francisco. Y ya nos ponemos nerviosos, pero ya Hacienda está controlando también los móviles. Bueno, ¿qué pasa? Pues que, ¿qué tendría que decir un restaurador que declara
pues una venta diaria de 40 comensales en su restaurante y, sin embargo, la información que le suministran las teleoperadoras le dice que en vez de 40 son 80 diarios. ¿Qué puede decir a eso? Hombre, la respuesta está clara. Pues van 40 personas que van a comer y otros 40 que le van acompañando para ver cómo come el otro, porque si no, no tiene otro sentido, ¿no? Bueno, pues, y lo digo no solo por los restaurantes, lo digo por espectáculos, para justificar temas de residencia. Bueno, pues, cantidad de recortes que explican que esto ya lo está poniendo en práctica la agencia tributaria. Entonces lo hacía con carácter puntual y cada vez lo utiliza más. De hecho, y esto es, José Francisco, lo que te comentaba esta mañana. Antes, tradicionalmente, pues buscaba movimiento bancario, compra de billetes, multas, suministros, pasaportes, y además antes era solo a los famosos. Y ahora cualquiera puede caer aquí. Ha empezado la geolocalización por el teléfono móvil. Esto que estáis viendo te lo entrega cualquier inspector y te dice qué días del año has estado viviendo en tu residencia habitual, qué días has estado viviendo en otras provincias de España que no son tu residencia habitual y hasta en qué países. Y el cómputo te da ya directamente hasta el cómputo. Y ya sabes si eres residente o no eres residente, donde realmente está declarado al menos tu domicilio, ¿no?, fiscal. Y os voy a enseñar una película, ¿no? Aunque me pase de hora, ¿no? No voy a pasar de hora. ¿Qué película vamos a ver? Esta es la agencia tributaria, ¿no? Vale. Bueno, la película que vamos a ver se llama Minority Report. ¿La habéis visto alguno? Sí. A mí me encanta. Y desde que trabajo en Hacienda más, ¿no? Porque lo voy enlazando con los temas de inteligencia artificial, ¿no? Minority Report, el policía del precrimen. Una inteligencia artificial que determinaba que una persona iba a cometer un crimen y lo apresaban antes de que lo cometiera, para evitar que lo cometiera. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta película? Bueno, esta película es un reflejo de lo que ya puede hacer hoy día la inteligencia artificial. Si hoy día la inteligencia es capaz de detectar una enfermedad antes de que ya empiecen a aparecer los primeros síntomas, o de averiguar un posible fraude que pueda haber sin que realmente se haya verificado, ¿qué inconveniente hay para que la inteligencia pueda determinar candidatos a candidatos de emisores de facturas falsas? Por ejemplo, por poner un dato. Bueno, y seguro que ya se habrá hecho alguna prueba, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hasta con éxito, ¿no? En fin, eso es un tema que entra aquí dentro de los modelos predictivos de la lucha contra el fraude. Pero es que esto está ya explicado y descrito en muchos recortes de prensa. Los superordenadores que predicen fraudes, el Big Data, en fin. Pero esto ya no es solo cosa de la agencia tributaria. Seguridad Social ya ha empezado a trabajar también con el Big Data. Y aquí se están apuntando todos. El Ayuntamiento de Madrid también tiene ya inteligencia artificial para muchos temas, ¿no? Bueno, porque, como decíamos antes, el modelo de control ahora es mucho más exhaustivo que antes, ¿no? Hasta el extremo de que un inspector joven puede llegar a resultarse tan eficaz como el mayor. El mayor se basaba en su olfato y su experiencia de 30 años, y el joven, como ya la inteligencia artificial le dice, mira esta factura, esta, que es la que tiene el problema, directamente. O sea, no necesitas tanta experiencia como puede tener este otro inspector, ¿no? Y ya con esto ya estamos terminando. Que sepáis que cada perfil de contribuyente, todos los que estamos aquí, tenemos un porcentaje puesto en la cabeza de nuestro índice de riesgo defraudatorio. Que nadie se dé por aludido de los porcentajes que voy a poner aquí, porque me lo he inventado yo, ¿eh? O sea, esto no lo he sacado yo de ninguna fuente. Pero bueno, quizás no estén tan descaminados. El trabajador por cuenta ajena tiene un índice bajo, es que no puede hacer nada, ¿no? Tiene una nómina y poco más, pero hay algunos que tienen más, los influencers tienen más. Bueno, perdón por los asesores que voy puesto en 25, ¿eh? Seguramente será muy inferior, y además yo en el caso vuestro seguro que pondría hasta menos todavía que los funcionarios de la agencia tributaria. Pero bueno, son porcentajes. O sea, esto, lo que quiere la agencia tributaria es tener el dato y ser más eficaz. ¿Para qué te vamos a pedir todo el año que justifique una deducción si todo el año hemos verificado que esa deducción es correcta? ¿Tu índice defraudatorio es bajo? No te voy a requerir más. Ahora, a lo mejor hay alguien que nunca se la ha requerido y tiene un índice altísimo, porque en renta es fantástico, pero sin embargo en aduana siempre lo cogen, haciendo algo. Pues su índice empieza a subir.
Entonces, a ese sí que hay que molestarlo. Pero al cumplidor, por mucho dinero que gane, si declara y cumple, no hay que molestarlo. Y entonces, la inteligencia artificial también debe de aplicarse en ese otro sentido para no andar molestando a nadie. Os lo dejo como reflexión para el fin de semana. ¿Qué porcentaje podéis tener cada uno de vosotros? Ya lo dejo para vuestra imaginación. Solamente os digo que son muchos los cambios que vienen, que tenéis que empezar ya a prepararos, y si empezáis el rodaje incluso antes de que entre en vigor vuestra obligación, mejor. Y contáis además con un despacho fantástico, porque a mí me ha sorprendido, porque ya conocía a Lara desde hace muchísimo tiempo, pero ya he tenido la oportunidad de conocer un poquito más del despacho y me ha asombrado lo adelantados que van vuestro despacho, te lo he dicho esta mañana, en todos estos temas, porque habéis sido muy visionarios en todos estos temas. Y desde luego, pues vosotros, clientes del despacho, seguro que vais a encontrar una ayuda fabulosa para todo lo que viene encima con el tema de la factura electrónica. Y nada más, lo dijo Darwin, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes, sobreviven los flexibles y adaptables a los cambios. Y cambios son los que vienen ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé, por asustarnos como nos lo has hecho. Pero como he dicho yo al principio, lo que me preocupa es el algoritmo. Quiero decir, aquí Bartolomé, no voy a entrar en discusión con Bartolomé, por Dios, y no es el foro, pero a mí particularmente no me gusta vivir en una sociedad en la que me controlan hasta dónde voy, cómo voy, qué hago y qué dejo de hacer. Triste me parece hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Pero esta es la realidad, la que tenemos que saber adaptarnos, como bien ha dicho Bartolomé, la que tenemos que saber tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, y que tenemos que tener muy claro que no hay que rendirse, porque aquí Bartolomé lo ha contado todo, que parece fácil. Que se lo digan a la gente del País Vasco que ya está con el Ticket Buy y que vean la complejidad que ha tenido el tema de adaptarse a las nuevas circunstancias. Y esa es por la razón en la que nosotros venimos insistiendo tiempo y tiempo con estos temas, ¿vale? Y esa es por la razón por la que vamos a seguir peleando, porque yo no me voy a negar que porque me diga un ordenador que está o no está, eso significa que haya hecho o no haya hecho, y tendremos que pelearlo. Y esa libertad no debemos de prescindir de ella, ¿de acuerdo? Entonces, perdón el comentario, Bartolomé, pero es que no podía evitarlo. Bien, y pasamos ahora con don Florentino Portero, ¿vale? Segunda ponencia. Florentino Portero preside el Comité Español de la Unión Europea, investigador senior del área política internacional y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Civismo, del Instituto de la Seguridad y Cultura de la Fundación Transforma España. Ha sido secretario general de Estudios Estratégicos, profesor visitante del Center of Contemporary Spanish Studies of Queen Mary and Westfield College en London y de la Universidad de Minnesota. Ha impartido clases en la Universidad Carlos III, de máster en la Universidad Juan Carlos I, y en la Escuela Diplomática. A Florentino Portero he tenido el placer de conocerlo hoy, le digo, lo vengo siguiendo desde hace muchísimos años. Todos sus comentarios, todos sus artículos me parecen súper certeros. Es una persona de poca bambalina, va al grano, sabe lo que dice, y por eso lo hemos traído. Porque creo que estamos en un momento, en una situación en la que debemos saber dónde estamos y a dónde vamos. Florentino. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la amable invitación para pasar este rato con todos ustedes y compartir experiencias, comentarios, vivencias. Todos somos ciudadanos de este mundo, a todos nos gusta entender qué está pasando, de dónde venimos, a dónde vamos, pero todos más o menos tenemos obligaciones que nos ocupan. Trabajamos como poco, raramente 8 horas al día, normalmente son algunas más. Estamos casados y eso pues requiere algún que otro cumplimiento.
a veces somos padres y eso también requiere tiempo. Y al final, la verdad es que nos quedan muy pocas horas a nuestra libre disposición para poder tratar de informarnos de qué está pasando. No digamos ya si además tenemos interés por la historia y la literatura y queremos además saber qué pasó antaño o disfrutar de las grandes obras de la literatura. Y bien, mi misión hoy aquí va sencillamente a tratar de ayudarles a acercarse al marco de referencia en el que poder situar esa cantidad de datos que de manera desordenada todos recibimos cada día a través de los distintos medios de información y que tienen el efecto no deseado de ese árbol que no nos deja ver el bosque. Y al final a veces sabemos mucho de muy poco, pero no acabamos de entender el porqué de las cosas. Quisiera empezar allí donde Bartolomé ha acabado, que es haciendo una referencia a Charles Darwin. La razón por la que el Homo sapiens es la especie dominante en el planeta Tierra es precisamente por su capacidad de adaptación. No siempre, como señalaba Darwin y Bartolomé nos recordaba, son los más inteligentes, los más capaces, los más listos, los que son capaces de adaptarse, sino sencillamente los más flexibles. La única constante en el mundo en que vivimos es el cambio. El cambio es una constante. Pero el cambio está sometido a variables que no son constantes, que son circunstanciales. Una es la velocidad del cambio y otra es la intensidad del cambio. Cuando el cambio se acelera, cuando el cambio se intensifica, se produce lo que los sociólogos denominan un cambio de normalidad. Normalidad viene de norma, pero no siempre la norma es la norma, digamos, de carácter jurídico. También existen las normas sociales, lo que consideramos que es correcto, lo que consideramos que es decente, lo que consideramos que es honorable. De manera coloquial, pero también es un término de uso por parte de los historiadores, denominamos cambio de época cuando se produce un cambio en la normalidad. Normalmente los cambios de época desde el siglo XVIII para acá vienen vinculados a cambios importantes en el ámbito de la alta ingeniería, en los procesos industriales. De ahí que lo denominemos revolución industrial. Pero ya antes de que hubiera revoluciones industriales, la primera, recordemos, es en la transición del siglo XVIII al siglo XIX, hubo importantes cambios de época, algunos más importantes aún que las revoluciones industriales que hemos vivido en los últimos 2 siglos. La gestión del fuego por parte del ser humano o la revolución del neolítico fueron mucho más importantes que la primera, la segunda o la tercera revolución industrial. Sin embargo, desde el siglo XVIII para acá, estos cambios de época tienden a seguir una secuencia. No es una ley, no es algo que se pueda precisar, pero sí hay una tendencia a que en el origen encontramos un cambio importante en la alta ciencia, básicamente en la física, y un cambio en las mentalidades. Ese cambio en la mentalidad nos predispone a a aceptar determinados elementos que antes no lo hacíamos. Y los cambios en la ciencia llevan a cambios en la ingeniería, que es la ciencia aplicada. Cuando cambia la ingeniería, cambia el modelo industrial. Si cambia el modelo industrial, cambia la forma de organizar una empresa. Si cambia la forma de organizar una empresa, eso tiene un efecto inmediato en la estructura social y a continuación la estructura social nos lleva a una modificación del sistema político. Ningún sistema político ha sobrevivido a una revolución industrial. En algunos casos se ha adaptado vía reformas. El ejemplo siempre es el Reino Unido, que hasta la fecha demostraba un sentido común por encima de la media. Eso ya es del pasado. Últimamente el Reino Unido se ha incorporado a la lista de los desquiciados. Pero es muy normal encontrar que estos cambios en la estructura social, en el modelo productivo, lleven a procesos revolucionarios en el ámbito de la política. En el mundo que nos ha tocado vivir, a los aquí presentes, es evidente para todos nosotros que estamos viviendo un cambio de época. Pero ese cambio de época tiene características distintas a las que tuvieron cambios previos. Fundamentalmente nos encontramos con 2 procesos que son distintos, pero que se interrelacionan. El primero es
el fenómeno de la globalización, el segundo es la revolución digital. Son distintos, se interrelacionan y de esa interrelación está surgiendo un mundo nuevo que nos llevará más tarde o más temprano, no sabemos cuándo, a una nueva normalidad. Vamos a empezar dedicando una mínima atención a entender qué es esto de la globalización. Posiblemente la etiqueta que más se ha utilizado en los últimos 20 años para hacer referencia al mundo en que vivimos. Y el problema es que, como toda palabra que se usa mucho, va acumulando significados y finalmente no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de globalización. Unas mínimas puntualizaciones. La globalización es, en primer lugar, el resultado de la ingeniería. Sencillamente, lo que vemos es que el mundo se ha interconectado, el mundo se ha interrelacionado y lo que antes estaba muy lejos, ahora está muy cerca. Cuando yo era chaval, Japón no solamente era un lugar exótico, sino que era un lugar muy lejano. Y desde luego, cuando yo era chaval, no pensaba que algún día iría a Japón. Sencillamente, eso era parte del mundo, un mundo muy lejano, pero realmente no era mi entorno. En estos momentos, uno coge un avión en el aeropuerto de Barajas, aterriza en Tokio, va a una reunión de trabajo o da una conferencia o participa en un seminario y, sin pasar por el hotel, vuelve a coger un avión y está en Madrid. Esto es algo que hacemos algunos. Con un resultado desastroso, uno llega a Madrid hecho polvo, porque ya no sabe en qué hora está, ni cómo ha dormido, etcétera, etcétera. Pero eso ya es algo habitual. Lo es mucho más para los pueblos diplomáticos, sobre todo para los ministros exteriores que están permanentemente dando la vuelta al planeta en aviones, yendo a reuniones sin haber dormido lo necesario. La consecuencia de este gran trabajo de la ingeniería, por la cual estamos conectados, por la cual sabemos lo que está pasando en todas partes, por lo cual nos hemos vinculado económicamente unos con otros, es, en primer lugar, la convivencia entre todas las sociedades del planeta y, en segundo lugar, la interdependencia. Un cambio tan importante, el de vincular todas las culturas, todas las sociedades, y el de que cada uno de nosotros, estemos donde estemos, pertenezcamos a la sociedad a la que pertenezcamos, sencillamente dependemos de lo que los otros están haciendo, es algo radicalmente nuevo y es algo que está condicionando nuestro presente y va a condicionar nuestro futuro, y sobre todo que genera efectos que no somos capaces de controlar y que a su vez condiciona los hechos que estamos viviendo cada día. Primera reflexión, la globalización y la cultura. En la medida en que ahora somos una única comunidad, el planeta, en la medida en que vivimos como si de un patio de vecinos, de una casa de 7 plantas se tratara, sencillamente acabamos viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros que todavía leen libros, viendo los mismos documentales, participando de las mismas reflexiones. Esta relación está llevando a la conformación de una nueva cultura global, que para algunos es una agresión, que para otros sencillamente es un avance. Eso tiene mucho que ver con la seguridad que uno tiene de sí mismo y de su entorno cultural. El que piensa que su entorno cultural es frágil se siente agredido, se siente amenazado. Por el contrario, el que participa de un entorno estable y seguro piensa que esto es una gran oportunidad para avanzar. Veamos algunos ejemplos de cómo nos afecta esta cultura global. En primer lugar, el mundo del islamismo, que no es el mundo musulmán, sino dentro del mundo musulmán aquel que se caracteriza por un mayor rigor. Recordamos la fundación de los hermanos musulmanes en el periodo de entreguerras, o la aparición de Al-Qaeda, del Estado Islámico, ahora la guerra en Gaza a partir de un grupo islamista que se llama Hamas.
Para los islamistas, es decir, para este sector del mundo musulmán, sencillamente un entorno globalizado supone la contaminación del auténtico Islam y, por lo tanto, la amenaza de su desaparición. De ahí su reacción violenta, el tratar de separar al Islam de su entorno. Pero al mismo tiempo, este mundo, digamos, radical dentro del Islam, se da cuenta de que la globalización le aporta nuevas tecnologías con las que puede trabajar. No solamente dispone de pistolas, rifles, cañones, aviones no tripulados, también dispone de televisiones, también dispone de Internet. Y vemos cómo entran en este mundo, crean canales de televisión, crean productos para Internet que están generando continuamente un relato. El tema del islamismo quizá fue el primero porque precisamente el Islam y básicamente el Islam árabe se siente particularmente débil, pero ni mucho menos este problema es un problema característico de manera exclusiva del Islam. Vayamos a Europa. ¿Qué es el Brexit? Sino sencillamente la sensación de una sociedad, la británica, de que el mundo en el que está sencillamente se está llevando por delante su identidad. Deciden que el problema es la Unión Europea y que saliendo de la Unión Europea van a poder rescatar realmente la naturaleza, la condición de inglés. ¿Qué es, en el caso francés, tanto la nueva coalición de fuerzas de la izquierda como lo que antes llamábamos Frente Nacional, que ahora ha cambiado de nombre? Surgen a la derecha y a la izquierda nuevos movimientos que cuestionan la manera tradicional de hacer las cosas, que cuestionan la manera tradicional de entender la representación política para promocionar nuevos partidos políticos, nuevas organizaciones que defiendan una identidad que desde su punto de vista está en crisis. Si repasamos cuáles son los sistemas de partidos políticos europeos cuáles eran, hace 20 años y cuáles son ahora, veremos hasta qué punto estamos viviendo un tsunami político, hasta qué punto muchos grandes partidos han desaparecido. El partido neogolista francés, el último presidente de ese grupo era Sarkozy, o el Partido Socialista francés, no superan el 5% de los votos. La Democracia Cristiana italiana, el Partido Comunista italiano, el Partido Socialista italiano no existen. En nuestro caso, que somos un país más tradicional, sencillamente estamos viendo cómo los grandes partidos pierden presencia, pierden votos, pierden afiliados, porque la propia sociedad está continuamente replanteándose, está continuamente revisando hasta qué punto cumplen o no cumplen bien su cometido. Si de la cultura pasamos a la economía, lo que estamos viendo es que la globalización ha supuesto para el mundo corporativo una oportunidad extraordinaria. Muchas empresas han podido deslocalizar sus procesos productivos y con ello han logrado reducir drásticamente sus costes. Pero es que además, al deslocalizar, se han instalado en mercados lejanos que han podido penetrar mucho mejor y finalmente todo ello ha tenido un grandísimo beneficio. Pero en el plano de la economía eso también ha tenido efectos. El más importante es la pérdida de puestos de trabajo en los países de origen, que ha llevado a su vez a un debate interno sobre si es lícito o no, si es correcto o no el deslocalizar de esta manera estos procesos. Bien, el resultado de todo ello, este conjunto de tensiones culturales y económicas, repercute inmediatamente en la vida política. Uno de los lemas del que fue presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue precisamente el que si para él America First era el básico, hay que recuperar la fortaleza norteamericana, exigía a sus grandes empresarios que devolvieran al territorio nacional la presencia de las grandes factorías que estaban en Vietnam, que estaban en Malasia, que estaban en China o que estaban en México.
Bien, lo que tuvo que escuchar de los grandes empresarios no creo que le entusiasmara. Lo que le dijeron es, presidente, si usted se empeña, pues podemos volver, pero no vamos a volver a abrir las fábricas que cerramos, ni tampoco vamos a trasladar las fábricas que tenemos en estos lugares, porque son fábricas que responden a tecnologías totalmente superadas. Si tenemos que abrir una nueva factoría, serán factorías tremendamente robotizadas, dotadas de todos esos elementos a los que Bartolomé hacía referencia y, por lo tanto, no van a tener el impacto que usted, presidente, quiere a la hora de generar puestos de trabajo. La globalización está aquí. La globalización ha convertido el mundo en un patio de vecindad. La globalización nos obliga a convivir, genera interdependencias. No se va a ir, aunque la globalización está continuamente mutando y la globalización es un elemento básico del mundo que surge, pero no lo hace sola. El otro gran proceso al que antes hice referencia es el de la revolución digital. Normalmente hablamos de la cuarta revolución industrial o revolución digital. La primera, transición del siglo XVIII al siglo XIX, carbón, vapor, la revolución textil, la revolución de los transportes. La segunda revolución industrial, transición del siglo XIX al siglo XX, hidrocarburos, electricidad, motor de combustión, en los mercados se abren, evidentemente, y las grandes fábricas ganan tamaño y, consiguientemente, pueden hacer formidables economías de escala. Tercera revolución industrial es la que se produce durante la Segunda Guerra Mundial y se empieza a aplicar a partir del año 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y que llegaría, en términos genéricos, a la gran crisis económica, a la Gran Depresión del año 2008. Es la gran revolución de la electrónica. Con la electrónica entramos en los primeros momentos del espacio ciber y con ello tenemos una máquina de escribir lista con la que podemos corregir, descubrimos las hojas de cálculo y sobre todo descubrimos las bases de datos y la capacidad de relación. Pero todo eso no era más que el aperitivo de lo que estaba por llegar. Nos faltaban los grandes momentos y esos grandes momentos tienen que ver con potencia. La potencia nos lleva a la velocidad nos lleva a las autopistas de la comunicación y por ahí a la gestión mucho más inteligente del Big Data, del Internet de las cosas. Hoy estamos ya muy cerca de disponer de una potencia de proceso muchísimo mayor con la información, con la informática cuántica, con los procesadores de carácter cuántico. Ya existen en laboratorio, ya se usan para determinados elementos, pero lo importante llegará dentro de unos años, que pueden ser 10, que pueden ser 15, que en términos históricos no es nada. El Internet de las cosas lo que viene a decir es que todo aquello que está conectado a la red eléctrica o que tiene una batería puede conectarse igualmente a través de Internet y, por lo tanto, está generando una gigantesca cantidad de información. El Internet de las cosas alimenta el Big Data. No hace mucho tiempo yo estaba en el gabinete del presidente de uno de los grandes bancos españoles, uno de los 3 grandes, y los que nos decía, yo en ese momento estaba todavía en la universidad, es cómo nos podéis ayudar para exprimir la ingente cantidad de datos que tenemos, que sabemos que tiene un valor incalculable, pero que no sabemos manejar. Bien, uno de los primeros problemas es precisamente la capacidad de proceso de toda esa información y eso sencillamente está llegando poco a poco. De poco nos vale el poder hacer muchas cosas si finalmente la autopista o se colapsa o nos obliga a ir a una velocidad determinada. Pensemos un ejemplo clásico. Hoy tenemos la tecnología para hacer cirugía a distancia. Es decir, un cirujano en Houston puede estar operando a una persona que está en Lagos, Nigeria. El único problema es saber si va a disponer de la velocidad suficiente para que cada movimiento que él haga repercuta automáticamente sobre el cuerpo del paciente. Si la autopista no está fallando, podemos hacer una masacre en el cuerpo de la pobre víctima, más que paciente, que se encuentra en la camilla en Lagos.
Esto lo vamos a resolver con la quinta y con la sexta generación de las comunicaciones. Todo ese entorno nos lleva a un mundo que ya empieza a ser real y del que se viene hablando hace tiempo, que es el concepto de Smart Cities. La población se está concentrando en grandes ciudades, o si prefieren, en grandes conurbaciones, porque los jóvenes encuentran muchas más oportunidades en estas grandes ciudades que en el modelo urbano tradicional de pequeñas ciudades característico, por ejemplo, de la República Federal de Alemania, ¿no?, donde la población está enormemente dispersa. Hoy disponemos ya de la tecnología a través de la cual, instalando sensores por toda la ciudad, básicamente cámaras, toda esa información no solamente se acumula, sino que se procesa. Y a partir de allí, el ayuntamiento tiene una información enormemente valiosa para poder dirigir la ciudad, para poder resolver problemas de todo tipo. Dos ejemplos. Uno, yo mañana estoy andando y tengo un ictus y sencillamente me desplomo sobre la acera. Una cámara me ha visto y ha visto que me he desplomado. La cámara está informando de manera robotizada al servidor y el servidor inmediatamente envía un aviso al servicio de ambulancias que se presenta inmediatamente. En el camino, el médico o paramédico o lo que sea que va en la ambulancia junto con el conductor ha recibido la información sobre mi persona. No solamente quién soy, sino todo mi historial médico. Y por lo tanto, su acción sobre mí podrá ser evidentemente mucho más beneficiosa. Un segundo ejemplo que he vivido, no he tenido afortunadamente que yo sepa ningún ictus, pero esto sí que les voy a contar, sí lo he vivido, sencillamente es entrar en un centro comercial donde hay productos de muy distinta naturaleza, pero no hay dependientes y no hay cajas. Sencillamente yo entro, cojo un producto y me voy. ¿Qué es lo que ha pasado? Según entro en el hall, las cámaras me han detectado, saben quién soy, saben, en ese caso, porque no era en España, cuál es mi número de pasaporte, saben cuál es mi número de tarjeta de crédito y me van a dejar tranquilamente recoger todos los productos que yo quiera y salir. Esto no es ciencia ficción. Esto pasa. Lo que ocurre es que es totalmente contradictorio con nuestro concepto de Estado de Derecho. O sea, ¿cómo es posible que ese servidor sepa tanto de mí? Eso lo he vivido en China, donde el concepto de Estado de Derecho es francamente distinto al nuestro, y no digamos ya el concepto de la dignidad humana que se tiene en China. Sencillamente, hoy disponemos de tecnologías que, pasadas por el filtro del derecho, van a cambiar radicalmente o están cambiando radicalmente nuestra vida. Todo ello, desde luego, pasa, y ya Bartolomé lo ha comentado, por la capacidad que va a tener un ordenador para desarrollar algo que llamamos inteligencia artificial. Básicamente va a razonar de manera lógica. Por lo tanto, su manera de razonar va a tener muy poco que ver con nosotros. Nosotros tenemos capacidad racional que en ocasiones utilizamos, sin abusar. Básicamente somos seres sentimentales que actuamos a partir de una red de prejuicios que llamamos cultura. Es lo que nos ha enseñado en casa, en el colegio, los amigos, las cosas que hemos decidido. Hemos creado un mundo. El ordenador no tiene ese mundo, sencillamente es lógico. Pero esa lógica está ahí y esa lógica va a tener un impacto enorme sobre toda nuestra vida, la vida en comunidad y la vida individual. La revolución ciber no solo tiene que ver con máquinas, la revolución ciber no solo tiene que ver con el ambiente corporativo o con el de un bufete de abogados donde la inteligencia artificial ayuda en determinados momentos, pero es solamente, como antes nos decía José Francisco, un instrumento. No, la inteligencia artificial, el mundo ciber, también tiene que ver con lo que va a ser el ser humano las próximas décadas, con lo que se viene etiquetando, para entendernos, como el Sapiens 2.0. Hemos vivido, los que tenemos una cierta edad, el proceso por el cual en medicina, y más en particular en cirugía,
han ido insertándonos chismes. En primer lugar, de carácter puramente mecánico, que si una cadera, que si una rodilla. Pero junto a los elementos puramente mecánicos nos han ido introduciendo sensores, por ejemplo en el corazón, para ordenar el ritmo cardíaco, u otros elementos que paulatinamente van ayudando al médico a garantizar que no pasemos a demasiada velocidad al otro barrio, que no cambiemos de dirección postal demasiado deprisa. Bien, el gran reto que hoy tenemos, o lo que estamos viviendo en las universidades o grandes centros de investigación, que por una persona normal puede parecer ciencia ficción, pero que es lo que estamos viviendo en los campus en estos momentos, es en primer lugar el efecto de lo ciber sobre la genética. Cómo estamos descomponiendo las cadenas de ADN para saber exactamente el papel que puede tener cada gen. Cómo la genética deja de ser algo, digamos, lejano, complejo, inaccesible, como en los días del gran maestro Severo Ochoa, para convertirse en algo accesible y algo que empieza a tentarnos a retocar, como si fuese sencillamente un automóvil que entra en un taller. Y eso nos da confianza sobre lo que podemos hacer. Hoy la biología está viviendo una revolución absolutamente impresionante que va a tener efectos. Pero quizá lo más llamativo es no solamente cómo podemos toquetear el ámbito de los genes, sino la conexión a la que estamos abocados entre un ser humano y un servidor, o dicho de otra manera, la conexión de una red neuronal con un conjunto de microchips. El encuentro en una persona de la inteligencia sentimental con la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo vamos a administrarlo? ¿Quién va a poder tener acceso a estos servicios y quién no? Todo eso son enormes problemas, circunstancias de un tiempo nuevo que desde luego van a tener o van a caracterizar el debate social y el debate público. Desde luego, podemos hablar de efectos económicos, podemos hablar de efectos sociales, podemos hablar de efectos políticos de esta revolución ciber que ya se ha iniciado, aunque en realidad estamos en los primeros párrafos del prólogo. Lo realmente importante empezará a llegar dentro de 15, de 20 años. Efectos económicos. En primer lugar, la robotización, que tiene muchísimo que ver con la productividad y, consiguientemente, con la competitividad. Como antes decía, en relación a la conversación que el entonces presidente Donald Trump tuvo con algunos de los grandes líderes de empresa, hoy nos encontramos con que los grandes procesos productivos están crecientemente en manos de robots. Solo las cosas realmente sofisticadas, solo el lujo está en manos todavía de artesanos tradicionales. La razón de que un Rolls Royce sea tan caro es que casi todo el proceso de fabricación de un Rolls Royce se hace a mano. Pero si en vez de un Rolls Royce queremos comprar un coche normal, lo que veremos es que ese coche, en lo fundamental, ha pasado por una cadena de producción controlada por robots, y ese proceso va en aumento. Por lo tanto, eso nos lleva a un reto en el mercado laboral. Bueno, si los robots hacen las cosas, ¿dónde trabajamos? Un segundo efecto de carácter ya social, pero vinculado con el anterior, y que tiene una dimensión política indudable, es la cuestión de la organización social. Los europeos hemos vivido dos guerras mundiales, los españoles nos hemos librado de las dos, pero hemos tenido algunas particulares, que en general han girado en torno a dos variables: el nacionalismo y la cuestión social o lucha de clases, como se decía antes. Para superar estos dos ejes que han caracterizado la vida europea desde mediados del siglo XIX hasta hace relativamente pocas décadas, lo que hicimos los europeos fue, uno, crear el proceso
de integración europea, lo que ahora se denomina Unión Europea, que es la fase actual de ese proceso. Hemos creado estados de bienestar, es decir, el Estado se ha involucrado, el Estado ha asumido competencias que no son suyas, es decir, que no son de soberanía. El Estado asume políticas públicas que antes corrían a cargo de los individuos, de la propia sociedad, para garantizar un cierto bienestar. Estamos hablando de educación, de sanidad, de pensiones, etcétera, etcétera. Y con todo ello, lo que hemos hecho es crear una sociedad de clases medias. Esta sociedad no es el resultado de un fenómeno natural, es un resultado de la ingeniería política. Llegamos a la conclusión, después de 2 guerras mundiales, en el caso de España, después de la guerra civil y de mucha inestabilidad previa, de que solo las clases medias garantizan la moderación suficiente como para que la vida en comunidad sea realmente viable. Dicho de otra forma, la clase media es la mejor vacuna contra el radicalismo. Y por eso los estados, sencillamente, han hecho lo que estaba en su mano para poder consolidar las clases medias. La revolución digital lo que apunta es a una situación francamente distinta. La parte positiva es que nunca, para un joven que acabe de salir o lleve poco tiempo en el mercado, de salir a la universidad o lleve poco tiempo en el mercado de trabajo, que sea emprendedor, que tenga espíritu emprendedor y tenga una buena formación, nunca le ha resultado tan fácil en la historia crear una empresa y que a la empresa le vaya bien. Por la sencilla razón de que nunca antes ha existido un mercado global y nunca antes ha existido algo semejante a Internet que le permite llegar al hipotético consumidor en cualquier parte del planeta. Hoy un chaval desde Cuenca puede estar vendiendo a un cliente en Indonesia. Si es capaz de tener un producto atractivo y tiene la capacidad cultural de entender a su cliente y de dirigirse a su cliente como corresponde. Es lo que llamamos empatía cultural. Si uno entiende más o menos el planeta, y los chavales lo hacen con más facilidad que los veteranos, y tiene ese arrojo propio de un empresario, lo puede hacer. Nunca antes han surgido tantas empresas de lo que denominamos start-up. Es decir, que crecen con muy poquita gente, unos pocos ingenieros, unos pocos chicos de economía, y utilizan correctamente todo lo que tienen a su mano. Nunca antes la mochila ha sido tan ligera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo alquilo unos pocos metros en una oficina compartida y contrato el acceso a un servidor y contrato a una gestoría, tengo todo lo que necesito para comportarme como una multinacional. Y esto pasa todos los días. Y es formidable, porque esto supone encauzar la creatividad. Pero ¿cuántos jóvenes empresarios de verdad tenemos? Porque el ser empresario es una condición psicológica muy escasa. La gente tiende a buscar la seguridad, el acomodo, a menudo siendo funcionario o si no entrando en una empresa solvente donde va a tener una jornada de trabajo equilibrada, etcétera, etcétera. El empresario no tiene jornada de trabajo. La vida es la empresa. Y eso, evidentemente, tiene un coste y tiene unos beneficios. Hoy lo que estamos viendo es cómo esta revolución va a alterar la estructura social y, por lo tanto, va a poner en cuestión la normalidad con la que venimos viviendo desde 1945. Si menos gente tiene un buen trabajo y más gente o tiene trabajos menos remunerados proporcionalmente que sus padres o sencillamente se queda en la calle, lo que nos encontramos es una creciente demanda de más Estado y de mayor dependencia respecto del Estado, que es lo que ya estamos viendo. Cómo la democracia convive con más Estado y con más dependencia, es un enigma
pero que no deberíamos contemplar con demasiado optimismo. El Estado es un estupendo instrumento cuando lo controlamos, pero tiene mucho peligro. Tiene mucho peligro cuando cae en manos de quien no debe. Bien, si hemos entendido un poco lo que supone la globalización para nosotros, y hemos entendido un poco lo que supone la revolución digital, podemos ya acercarnos al sentido de esta conferencia, que básicamente es hablar de por qué el denominado orden liberal está en crisis. ¿Qué es un orden en política internacional? Bueno, cada época tiene sus determinadas circunstancias. La relación entre los individuos hace que establezcamos unas determinadas reglas que van desde la educación hasta las leyes. Porque allí donde vayamos va a haber conflicto. El conflicto es inherente al ser humano. Pero podemos reconducir, podemos gestionar los conflictos entre las personas. Hablamos, nos sinceramos, nos escuchamos o pedimos que alguien haga de intermediario para resolver un conflicto. Pero el conflicto es inherente a la persona. El conflicto es inherente a la tensión entre empresas que están compitiendo. E igualmente existen, digamos, normas no escritas y normas sí escritas para resolver las tensiones entre las empresas. Hoy eso podemos hablar de los partidos políticos, etc. ¿Qué ocurre con los Estados? El Estado es, en principio, el gran actor internacional. Existe algo que se llama derecho internacional público que tiene una vigencia bastante limitada. No todo el mundo está muy dispuesto a aceptarlo y, sobre todo, el propio derecho internacional, pues digamos que tampoco llega demasiado lejos. Hay momentos en la historia en que se intenta establecer un orden y momentos en la historia en que se reconoce que eso no es posible y sencillamente se lleve la tensión entre las grandes potencias. Nosotros venimos de un mundo, el mundo que surge en la posguerra mundial, por lo tanto a partir de 1945, en el que se intentó poner un orden. Lo llamamos genéricamente el orden liberal. Hubiera sido más preciso hablar del orden democrático. Un orden es un conjunto de conceptos, principios, normas, instituciones y políticas que tratan de evitar la guerra, que tratan de gestionar los conflictos y, consiguientemente, que buscan crear un espacio en el que podamos desarrollarnos los individuos y los estados plenamente, generando riqueza, libertad y justicia. El orden liberal, que es una imposición de los vencedores, iba en esa línea. Establecemos conceptos, principios, normas, características del mundo liberal democrático para de esta manera ordenar el planeta y tratar de evitar la guerra. Ese orden nunca ha llegado a imponerse. Realmente los órdenes nunca llegarán a imponerse. Son una aspiración, pero en esa aspiración recorren un camino. Y hay un tiempo en el que ese orden liberal se encuentra con un frente muy complicado. Me refiero a la Unión Soviética y todo el entorno de la Unión Soviética que rechazaba de plano esos valores, esos principios, esas normas. Es la Guerra Fría. Pero en 1989 el muro de Berlín es derribado y en 1991 la Unión Soviética se desintegra. Y nos pareció llegado el momento de, por fin, el orden liberal se va a poder imponer. Por fin vamos a establecer la paz en el planeta y con la paz vamos a permitir que el comercio se desarrolle, que las comunidades humanas se encuentren y que todo vaya un poquito mejor. Bueno, el hombre propone y Dios dispone. Pensamos que la globalización era el instrumento para lograr precisamente la imposición definitiva del orden liberal. Y la globalización, como antes hemos visto, ha generado efectos ni esperados ni deseados, que no solamente no han permitido la imposición final, el triunfo del orden liberal, sino que se lo han llevado por delante. Y es que no solo los estados que no sentían ninguna simpatía por los valores liberales, China, Irán, Rusia, Venezuela y tantos otros, sino que los propios estados liberales, empezando por Estados Unidos, llegaron a la conclusión que la lógica del orden liberal chocaba con sus propios intereses. Estados Unidos, con Donald Trump, nos comunicó America First y con ello dejó muy claro que Estados Unidos dejaba de ser la locomotora
dejaba de ser el gendarme, que Estados Unidos iba a concentrarse en sí misma porque la globalización estaba atentando contra la propia cohesión social. Bien, como decía, el hombre propone y Dios dispone, y hoy nos encontramos en un nuevo tiempo. En el ámbito académico utilizamos una expresión que aparece en la documentación oficial de Estados Unidos, concretamente en el documento de estrategia que se publicó en los años de Donald Trump. Es el concepto de rivalidad entre grandes potencias. Bueno, uno puede pensar que siempre ha habido rivalidad entre grandes potencias y, por lo tanto, ¿qué original es esto? Bueno, lo que en el fondo quiere decir esa expresión es que ni Estados Unidos aspira a imponer el orden liberal, ni el orden liberal está ya de hecho vigente, sino que nos encontramos en un entorno en el que no tenemos un guión, en el que ya nadie aspira a imponer unas reglas del juego, sino que estamos sencillamente viviendo un pulso entre grandes potencias para ver quién se impone en un nuevo tiempo. Y aquí es muy importante que entendamos cómo en política internacional se percibe el concepto de poder en el nuevo tiempo. Los estados siempre compiten por ganar influencia, y eso es poder. Cuando decimos competimos por el poder, parece que digamos una visión ultrarrealista o maquiavélica de las cosas. No, el poder sencillamente es la influencia. Y si un Estado es influyente, tendrá un mejor comercio. Y si tiene un mejor comercio, eso quiere decir que sus industrias podrán innovar más y mejor. Y si innovamos y tenemos comercio, quiere decir que podremos dotar a nuestros ciudadanos de mejores servicios. Este es finalmente el efecto del poder. No es el poder por el poder, no estamos hablando de un dictador loco que quiere todo para sí, no, sencillamente el Estado tiene su lógica y el Estado necesita ingresos fiscales. Y para que el Estado tenga ingresos fiscales, su economía tiene que estar muy viva, y para que su economía pueda estar muy viva tiene que ser capaz de innovar, generar potentes y mercar. ¿Cuáles son los elementos claves del concepto del poder en el tiempo que ya estamos viviendo y que vamos a vivir el resto de nuestra vida? Básicamente tres. Primero, el concepto de innovación vinculado con la revolución digital en el pleno sentido. Es decir, la generación de riqueza será el resultado de la capacidad de innovación en este terreno. La capacidad de innovación surge, primero, de cómo formamos a los niños en los primeros años. Las personas que no se dedican al mundo de la educación, y entiendo que ustedes, ninguno se dedicará a ese mundo, pero digamos, tenemos en general la sensación de que lo importante en el proceso de educación es el tramo último, es decir, los programas de máster y doctorado, donde se os enseña lo más relevante. Y que, por el contrario, los tramos primeros es básicamente el acompañamiento de los chavales. Bien, es exactamente al revés, exactamente al revés. O sea, lo realmente importante en el proceso educativo son los 5 primeros años, porque ahí se hacen las personas. O sea, el valor, la actitud crítica, la capacidad de innovación se resuelve en los primeros 5 años. Por lo tanto, el trabajo de los padres en casa y de los profesores en ese mundo del jardín de infancia y primeros momentos es crítico, porque lo que no se haga ahí, en el plano de la personalidad, no se va a resolver después. Todo el proceso posterior, en el colegio, en la universidad, con los grados y con los posgrados, son paletas de conocimientos, es decir, elementos instrumentales que damos a alguien para hacer. Pero lo que vaya a hacer depende de su personalidad, y su personalidad se ha gestado antes. Aquellos países que se tomen en serio su educación tendrán la capacidad de innovar. Y tomarse en serio la educación es no solo tener escuelas de negocio muy buenas, como es el caso de España, que es un referente en escuelas de negocios, sino cuidar el conjunto, el proceso conjunto del proceso educativo. Porque la innovación viene de ahí. Y esto de otra manera, las patentes vienen de ahí.
y competir con patentes ajenas es competir cojo. Si uno no es capaz de generar patentes en un mercado global, ya va mal, porque va a tener que competir reduciendo retribuciones. Y digamos, reducir retribuciones es el principio del fin para una empresa. El segundo elemento básico de poder en este mundo es el poder disponer de esos materiales críticos para poder hacer. Ahora se habla mucho de las materias raras, etcétera, etcétera. Bien, estamos hablando tanto de las fuentes de la energía como de los minerales necesarios para poder crear un automóvil o para poder crear cualquier tipo de producto. Hoy la competencia sobre las cadenas de suministro es un hecho crítico. Por poner un ejemplo, como consecuencia tanto de la crisis post-COVID como de la guerra de Ucrania, nos encontramos con factorías, por ejemplo, en Alemania, donde se han anulado turnos. Porque ¿de qué me vale tener trabajadores? ¿De qué me vale tener clientes si me faltan los elementos, los semiconductores o lo que fuere, básicos para hacerlo? Un ejemplo curioso es, por ejemplo, en la casa Volkswagen. La casa Volkswagen ha reducido la producción del Golf, que es un coche, digamos, mítico, pero del que saca una rentabilidad bastante limitada, para dirigir los semiconductores a los Porsche. Porsche es parte, como Audi, de la corporación Volkswagen, porque el margen de beneficio de vender un Porsche es muy superior al margen de beneficio que les produce vender una Volkswagen Golf. Bien, las cadenas de suministro son básicas y en estos momentos estamos viendo una batalla enorme al respecto. Si ustedes dedican un tiempo a seguir el denominado, la nueva ruta de la seda china, The Belt and Road Initiative, básicamente es eso. Cómo China necesita garantizarse el acceso a determinadas materias. Y por último tenemos toda la otra cadena. Si tengo la materia y soy capaz de generar el producto, porque además he innovado y tengo la patente, tengo que ser capaz de colocar el producto en el mercado. La cadena comercial igualmente es crítica. Hoy lo que estamos viendo es una reconfiguración del planeta en torno a determinados estados para crear espacios de dependencia donde cada estado líder pueda garantizarse tanto el suministro como la venta de sus productos. Un nuevo mapa de influencias que no es el mismo mapa de la Guerra Fría y que desde luego nada tiene que ver con el mapa anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquellos, sobre todo varones, que sigan el mundo del fútbol, se han acostumbrado a oír hablar de equipos Estado o equipos tradicionales. Hago referencia a determinados equipos de fútbol que son directamente propiedad de dos estados y que, por lo tanto, no tienen problema de fin de mes. Si un equipo es catarí o saudí, aunque esté en Francia, sencillamente el gestor dispone de un dinero casi infinito para poder comprar jugadores. Lo que estamos viendo ahora es algo muy semejante. Estamos viendo cómo empresas que representan el modelo capitalista tradicional, pero que son multinacionales, tienen que enfrentarse a el capitalismo de Estado, donde empresas supuestamente privadas en realidad están totalmente controladas por determinados estados, lo que les permite disponer de una financiación casi ilimitada, del servicio de inteligencia del Estado para robar patentes y de una información que para nada puede tener una empresa privada por grande que ésta sea. Ese es el mundo que en estos momentos está surgiendo y es el mundo en el que nosotros tenemos que colocarnos como Estado y como miembros de la Unión Europea. Una unión que últimamente está apagando fuegos internos, es decir, está más ensimismada de lo que nos gustaría, una unión que sabe que está perdiendo tiempo a la hora de afrontar la revolución digital, pero sencillamente una unión que es nuestro único instrumento para poder entrar en una batalla en la que el tamaño cuenta y cuenta mucho. Muchas gracias.
Florentina hemos sufrido nosotros esto también, ¿eh? A una de nuestros despachos se la han llevado los países árabes. No somos competitivos. Efectivamente tenemos que luchar contra los países-estado. Bueno, pues ya va llegando el fin de este evento, en el que simplemente quiero dar una pequeña reflexión que creo que es importante por todo lo que hemos estado viendo en la primera ponencia y a lo que nos vamos yendo, según nos ha dicho Florentino. La división de poderes en este país, querido nuestro, que se llama España, por ahora, la influencia de las administraciones del Estado, entre ellos la EAT, en el Poder Judicial cada vez es mayor. El ejemplo lo hemos vivido, y vosotros, clientes nuestros, no lo sabéis, pero en fin, compañeros que están aquí en el despacho, aquí en el salón, que pertenecen a la EDAF, lo hemos vivido en un congreso que teníamos nosotros la EDAF con el Consejo General del Poder Judicial, como la agencia tributaria se metió en medio y se lo cargó. ¿Vale? Con lo cual, todo, y lo hemos vivido en la crisis, todo vale por recaudar. ¿Vale? Todo vale por recaudar. Y la agencia tributaria no debería dedicarse a la recaudación. Debería dedicarse a el cumplimiento de la norma fiscal y que todos los españoles cumplamos las normas fiscales. Es decir, que la agencia tributaria hace tiempo que ha perdido su oremos. En lugar de velar por el cumplimiento justo de las obligaciones tributarias y de la razonable interpretación de la norma, la agencia tributaria ha puesto el foco en la recaudación y la factura electrónica, el control de los pagos, etcétera, la inteligencia artificial, todo vale en pro de la recaudación. ¿Vale? No pierdo la fe en que algunos funcionarios públicos, inspectores de Hacienda como don Bartolomé, ahora más que nunca, ¿vale?, apliquen el derecho y no la retribución por comisión. ¿Vale? La propiedad privada, la libertad de mercado, la libertad de empresa, los derechos de los contribuyentes, entre otros, son pilares básicos de un Estado de Derecho, que desgraciadamente actualmente estamos poniendo en duda. Los valores que inspiran nuestra convivencia no deben olvidarse y hay que defenderlos con firmeza y sin descanso. Tenemos que ser conscientes de lo que hemos alcanzado y las soluciones a nuestros problemas llegarán desde la unidad y nunca desde la división. Por todo ello, espero que tanto las administraciones, los gobiernos, los ciudadanos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y, como decía Eurípides, donde hay vino, donde no hay vino no hay amor, con lo cual ahora ya podéis ir al vino. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running?